Música orquestal que hace referencia a ríos son relativamente pocas. También tenemos la Sinfonía número 3 de Schumann, que fue apodada como Sinfonía Renana, o sea, en relación al río Rin, el cual es un famoso río que pasa por muchos países de Europa. Pero, si hablamos de música inspirada en ríos, existe una obra que es demasiado famosa como para que no la conozcas. Así que el día de hoy te traigo, así se compuso, el Danubio Azul. El Danubio Azul es una obra famosa desde hace más de 150 años, que es tocada desde pequeñas orquestas de cámara hasta la sala de la Filarmónica de Viena, como seguramente ya lo sabrás en cada concierto de Año Nuevo. Y solo hace falta 9 tonos, o quizás 5, para poder reconocer esta obra y trasladarnos a Viena, o mejor dicho, al Danubio. Y aunque su título original en realidad es An der schönen blauen Donau, o sea, traduciéndolo literalmente palabra por palabra, sería en español en el bello Danubio Azul. En español muchas veces solo le llamamos Danubio Azul, así de simple. Esta obra fue un encargo de Johann von Erbeck, este tipo de aquí, que fue el director de la Wiener Männergesangverein, el cual es un coro que desde 1843 sigue existiendo hasta la actualidad. Y este tipo simplemente le pidió a Strauss que por favor hiciera un vals para él, puesto que el repertorio que estaban cantando en los últimos tiempos, desde su perspectiva, era un poco gris y no tenía el brillo que deseaba. Es por ello que le pidió a Strauss que creara un vals que sea muy brillante en sonido, o en sus propias palabras, vivo y alegre. Misma obra que sería utilizada para los carnavales de ese año. Y aunque la letra lo escribiría el poeta de la sociedad coral, Strauss aún así se puso manos a la obra rápidamente y en un corto espacio de tiempo logró terminar este vals, el cual sería el más famoso y popular de sus más de 400 valses. Pero, a la persona a la que se le encargó esta letra, aprovechó la oportunidad para expresar sus sentimientos políticos, dado que en Viena reinaba una atmósfera derrotista debido a que Austria había perdido la guerra contra Prusia. Por ejemplo, parte del texto del Danubio Azul dice lo siguiente: así que estemos unidos, hermanos, mantengámonos firmes, alegres, incluso en tiempos de oscuridad. Valor cuando el peligro amenaza. Pero a la gente resulta que no le gustó tanto ese texto y tampoco la música en cierta forma, por lo menos a los del coro, por lo que había cierto aire de indignación cuando comenzaron a ensayar la pieza. Pero allí fue donde Erbeck entró a dar su opinión y dijo: vamos a calmar las aguas en esta ocasión. Y al hacer ello por lo menos evitó que ofendieran a Strauss. Este vals Strauss lo compuso en el año 1866, cuando se encontraba ya más o menos a 20 años de carrera, o sea, llevaba 20 años como director de orquesta y a la misma vez como compositor. E incluso muchas veces tenía más de un concierto en una misma tarde, dado que Viena era una ciudad muy frenética, llena de conciertos y a la misma vez de bailes. Y dado que esta obra fue pensada para el carnaval, en cierta forma Strauss es el abuelo de las bandas de carnaval, solamente que en un compás de 3/4. Y ello es importante puesto que su padre, también llamado Johann Strauss, solamente que era Johann Strauss I y el hijo era Johann Strauss II, era por mucho tiempo también considerado como el rey del vals, hasta que llegó el hijo y lo bajó del trono. Luego que Strauss había terminado la obra, ahora necesitaba un título para su pieza. Y este título, An der schönen blauen Donau, fue tomado de un poema de Karl Isidor Beck, el cual decía lo siguiente: Und ich sah dich reich in Schmerzen, und ich sah dich jung und hold, wo die Treue wächst im Herzen, wie ein Schacht das edle Gold. An der Donau, an der schönen blauen Donau. Y aunque por un lado se entiende que Strauss haya tomado este texto, este poema, como base para su composición, por el otro, la verdad es que este poema no habla sobre Viena,
sino habla del Danubio en el sur de Hungría, el lugar donde nació el poeta. De todas formas, el Danubio recibe este título An der schönen blauen Donau, y luego del estreno sería muy bien recibido tanto por el público como por la prensa. El éxito fue tanto que incluso el periódico vienés Das Neue Fremdenblatt llegó a anunciar el 18 de febrero de 1867: Die Eröffnungsnummer der zweiten Abteilung war ein entschiedener Schlager. Y la traducción de ello sería: la pieza de apertura de la segunda sección fue un verdadero Schlager. Y el motivo por el cual te muestro ese texto en alemán y sobre todo la palabra Schlager es porque ese día sería la primera vez que queda documentado esa palabra en la historia de la música. Pero, ¿qué es exactamente un Schlager? Schlager viene de la palabra Schlag, que significa en español toque, golpe, percusión, entre otras. Por ejemplo, la figura que hace un director de orquesta al marcar un compás, a eso se le conoce en alemán como Schlagfigur. Pero hoy en día la palabra Schlager significa algo relativamente parecido o distinto en cierta forma, depende desde qué punto de vista lo veas. Schlager en cierta forma es un tipo de música, por lo general pop, solamente que en este caso alemán. El texto de un Schlager por lo general es fácil de memorizar y muchas veces tratan de temas sentimentales. No obstante, hoy en día las fronteras entre el pop normal y el pop alemán, o sea el pop Schlager en cierta forma, han quedado un poco difusas. Pero si tomamos la parte de atrás de lo que significa en cierta forma la palabra, un Schlager sería en cierta forma un hit. O sea, el Danubio Azul simplemente fue un hit de la música clásica en su época. Y lo cierto es que esta palabra tan conocida en Alemania hoy en día fue usada por primera vez con el Danubio Azul. El Danubio Azul no solamente es un Schlager, en realidad son 5 juntos, dado que Strauss compone 5 piezas dentro de un mismo vals. Y a la misma vez, cada vals contiene 2 partes distintas. Por ejemplo, todo el mundo conoce el primer vals, que va seguido de una segunda parte. Pero además de ello, Strauss, por ejemplo, en el cuarto vals explota los contrastes orquestales. Por ejemplo, la primera parte suena así. Mientras que la segunda es como una explosión orquestal que viene de pronto. Pero, ¿qué pasaría si te digo que los temas que usó Strauss en el Danubio Azul no son 100% nuevos? Puesto que la verdad es que los recicló de otros temas. Por ejemplo, si escuchamos la Wiener Chronik, que suena de la siguiente manera. Obviamente eso sí era original. Notaremos que se escucha más o menos como esto. Y es así como Johann Strauss, en un corto espacio de tiempo, logra crear una pieza nueva a partir de temas que ya existían. Aunque en realidad completamente listo estaría luego del estreno, puesto que luego del estreno él agregaría una introducción y una coda. Pero a la misma vez es curioso que un vals tan famoso no comience en un compás de 3. Comienza de una forma suave, misteriosa y con un solo de cornos. Pero algo que para mí me parece muy interesante en la música vienesa, sobre todo en los valses, es que su característica principal, además de la instrumentación, se debe a la forma, al estilo de tocar este compás de 3. Si vemos, la partitura está escrita en teoría de una forma muy vertical, o sea, por un lado tenemos los contrabajos y chelos que por lo general van a tocar en el golpe número 1, mientras que los violines y las violas van a tocar en el golpe número 2 y 3. Pero la forma de interpretar no va a ser la misma, por ejemplo, si lo comparamos con un vals peruano.
Por ejemplo, a este vals peruano, por más que le agreguemos adornos de instrumentación y adornos de ritmo, siempre atrás el ritmo va a ser el mismo, un ritmo en control. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mientras que el vals vienés se caracteriza por tener un ritmo relativamente movido. Eso quiere decir que el golpe 2 va a estar ligeramente antes de lo normal y el golpe 3 ligeramente después. O sea, el ritmo aproximado sería como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A diferencia de un vals peruano que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Espero que logres escuchar la pequeña diferencia. Y sí, la diferencia es muy mínima en la teoría, pero en la práctica existe un gran cambio sonoro. Por ejemplo, presta atención a esta orquesta en donde el ritmo está tocado de forma regular. Y ahora la versión tocada por la Filarmónica de Viena. Seguramente, además de la velocidad, obviamente, habrás notado que el impulso rítmico cobra mucho más vida. Y ahora sí, que estamos listos con esta pequeña introducción, analicemos la obra completa. Introducción. La obra comienza con una introducción muy lenta y misteriosa. Seguramente habrás notado que esta parte es muy famosa también. Esta parte por lo general no está pensada para bailarlo, solamente si están dos personas bailando, por ejemplo, en un concierto de la Filarmónica de Viena, es la parte donde los bailarines se saludan y una cuestión así. Y posteriormente tenemos la preparación al vals. Vals número 1. En esta obra tenemos una especie de música programática a la misma vez, o sea, música que está pensada desde una imagen, desde un poema, desde distintas partes. Y en este caso, ya sabemos que la obra va a tratar acerca del Danubio Azul. Es por ello que si nos fijamos bien en la parte que tocan las cuerdas en este inicio, te darás cuenta que el ritmo que llevan las cuerdas es casi como si fuera de un río muy suave y muy ligero. O sea, un río donde no existe una tempestad que está influenciando en ello, sino un río que está muy apaciguado. Y luego de ello vendrá el vals número 2. El vals número 2 comienza con las siguientes palabras. A su vez, este segundo vals tendrá una segunda parte. El texto de ello dice lo siguiente: agárrense a las mareas cerca de Viena. Te quiere tanto. Encontrarás donde quieras ir. Un segundo Viena no existe más. Posteriormente pasaremos al vals número 3 y el texto nos muestra lo siguiente. Y luego de la segunda parte nos iremos al vals número 4, el cual va a comenzar con un cambio súbito, para luego dar paso a una de las partes que desde mi gusto es la más interesante y la más bella de todo este vals. Y si te concentras en la melodía, te darás cuenta que es muy interesante ese paralelismo entre música y palabras. El pequeño barco navega tan suavemente sobre las olas. La noche es tranquila. El amor está mirando. El patrón susurra al oído de su amada que su corazón hace tiempo que la eligió. Y luego viene el contraste melódico con Jungesblut. Y luego de una pequeña transición pasaremos al último vals. Vals número 5. Que como prácticamente cada vals tendrá una parte de contraste.
Lo interesante es que si escuchas la versión de coro es mucho más corta. Eso quiere decir, al terminar el vals número 5, la música acaba. Algo que no pasa con la versión orquestal. Y si te soy sincero, a mí me gusta más la versión orquestal. Pero cuéntame en los comentarios cuál es tu versión favorita, la versión de coro o la versión orquestal. Y el motivo por el cual la música no acaba aquí es, como te dije en un inicio, Strauss, luego del estreno de la obra, que fue para coro en primer lugar compuesta, escribe una coda además. O sea, una especie de epílogo o recapitulación de los temas que ya habíamos escuchado anteriormente. Por ejemplo, aunque algunas cosas nuevas sí pueden venir a veces. Más repeticiones. Y la preparación para el final. O quizá desde el inicio otra vez. Eco. Stop. Pero ahora sí llegamos a la parte final. El Danubio Azul también fue la obra partícipe de uno de los conciertos más locos que tuvo Strauss en su vida. Fue en una ocasión en donde fue invitado a Estados Unidos, en donde tuvo que dirigir un concierto frente a 100.000 personas y con un coro de 20.000 personas. Sí, todos chillando súper fuerte el Danubio Azul. En esa ocasión, Strauss dijo que el coro fue demasiado grande en cierta forma y no podía dirigirlo simplemente, puesto que sabrás que cuando hay una masa mucho más grande, un volumen mucho más grande, tocar ritmos exactos, tocar palabras exactas, o mejor dicho, cantar palabras exactas, se vuelve mucho más complicado. Por lo que Strauss dijo que, dado que el inicio había estado muy bien, o sea, todos habían comenzado en un mismo punto, su trabajo en ese momento, o sea, su concentración en ese momento, estaba en que básicamente todos terminaran juntos. Y luego de ese gran concierto, con más de 100.000 personas en el público, Strauss se despide de los valses. Obviamente también de las salas de baile, con el objetivo de intentar convertirse en el rey de la opereta. Tiempo en el cual compondría óperas como Die Fledermaus, Der Zigeunerbaron y Eine Nacht in Venedig. Obras que de seguro en algún momento estaré haciendo en este canal, así que si no quieres perderte ninguno de estos vídeos, suscríbete ahora mismo. Por aquí o por aquí, por algún lugar. Aún así, a pesar de que Strauss también llegó a convertirse en el rey de la opereta, sus valses seguirán llenando salas de concierto, especialmente la sala de Viena de Año Nuevo, debido a su ritmo pegadizo y fácil de memorizar. Aunque, pensándolo bien, Johann Strauss, el padre, dijo que es mucho más difícil componer un buen vals que una sinfonía más o menos difícil. ¿Y tú? ¿Crees que haya tenido razón? Cuéntamelo en los comentarios y dime qué opinas.